Jacobo Zarco, socio y director de Grandes Patrimonios de Telecapital. Jacobo, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en este plato. Lo mismo digo. Venimos comentándolo todo el tiempo. Es verdad que no son tiempos fáciles. No sé si alguna vez son demasiado fáciles para el mercado, pero quería que empezásemos poniéndonos en situación y que nos comentase cómo está viendo este contexto actual. Bueno, la verdad es que siempre que vienen momentos duros para los mercados, no dejamos de inquietarnos. La verdad es que es inevitable, a pesar de que es algo que se produce de una manera recurrente a lo largo del tiempo, ¿no? Y la verdad es que suele suceder que es difícil verle el fondo al mercado cuando el flujo de noticias no deja de ser negativo, ¿no? Pero muchas veces lo que sucede es que el primer momento de recuperación de los mercados siempre suele venir todavía con malas noticias, ¿no? Es quizá lo que suele pasar es que empiezan a ser menos malas las noticias de lo que eran, ¿no? Y quizá lo que se hace es corregir un poco ese exceso de malas perspectivas. Y no sé si estaremos cerca o no de ese momento, pero yo creo que estamos empezando quizá el punto de optimismo lo haría en ese sentido. Querría centrarnos sobre algunos de un sector en concreto también y algunos de los activos del mercado en un momento en el que además está muy puesta la mirada sobre su comportamiento, esa evolución del sector inmobiliario. Quería preguntarle por esos activos inmobiliarios cotizados como son REITs, SOCIMIs, fondos cotizadas. ¿Cómo las está viendo? Bueno, ¿qué recorridos ve y cuál es su valoración? Bueno, la verdad es que en un momento donde la inflación es una preocupación para todos y donde lo que se va buscando es una sostenibilidad y recurrencia en los ingresos, el sector inmobiliario, sobre todo, no tanto de promoción, sino de alquiler, que es lo que fundamentalmente se dedican las SOCIMIs y muchas de las empresas inmobiliarias cotizadas, puede ser un sector interesante como refugio, ¿no? A pesar de que también los tipos de interés están subiendo, mucha de la financiación que se ha conseguido en los últimos años ha sido más a tipo fijo, con lo cual pues puedes tener unos ingresos más referenciados a la inflación, ya que muchos de los contratos se revisan con esta variable y sin embargo unos costes más previsibles y de tal modo que puede ser un segmento interesante. No es menos cierto también que en el momento en que cotizan, pues esa estabilidad no es tanto como gustaría a los inversores, porque al final la oferta y la demanda muchas veces también mete esos sentimientos que hacen que fluctúen los precios más que a lo mejor lo que hace el subyacente. Mirando esas oportunidades de inversión, aunque tenga ese riesgo, ¿no?, lo que es el mercado, también no sé cuál sería su recomendación a la hora de mirar una estrategia de inversión alternativa en este momento. Pues yo creo que es importante siempre en cualquier segmento, y no lo es menos en la inversión alternativa, la diversificación, ¿no? O sea, que al final no dependas de una única fuente de rentabilidad ni de riesgo, sino que éstas sean variadas. En el caso de la inversión alternativa inmobiliaria, pues que proceda de diferentes zonas geográficas, que dependa de los diferentes segmentos, tanto residencial, centros comerciales, oficinas y logística, y que el número de inmuebles que pueda tener en cartera sea lo más diversificado posible, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que ese sería una de las cosas que más me fijaría. Y si buscamos esas oportunidades de retorno recurrentes por encima de la inflación. Pues ahora mismo parece que es una misión complicada, ¿no? Encontrar, claro, antes saltar a la inflación hace unos meses era sencillo, ahora cada vez es más complejo. Lo único que también es lógico que la inflación en algún momento tienda a moderarse. De hecho, los mercados están anticipando a 5 o 10 años vista inflaciones medias más del orden del 2,5%, ¿no? De tal modo que ahí yo creo que en el segmento de inversiones alternativas, que son rentabilidades que perfectamente pueden ser conseguibles, sobre todo con un poco de horizonte temporal y de paciencia, ¿no? Que muchas veces es lo que falta, ¿no? Que uno quiere ver resultados de una manera más inmediata. A la hora de buscar esos resultados que estamos poniendo, ¿no?, y en la inmediatez, evidentemente se busca luego ya el tiempo que marca el mercado es distinto. Si hablamos de distribución de ingresos, diversificación de instrumentos, ¿cómo se dibuja esa estrategia? Pues del mismo modo que hablaban en el caso concreto de la parte inmobiliaria, yo creo que en general cuando uno quiere distribuir fuera de lo que son activos tradicionales, renta fija y renta variable, también me fijaría en tres diferentes segmentos, ¿no? Primero la parte de capital riesgo, private equity, que
la mayoría del acceso que es a través de activos no cotizados, aunque también hay algún fondo de inversión que invierte en compañías que no lo hacen. La parte propia sería el equivalente a la renta fija de deuda privada, que también es otro segmento bastante interesante y que se puede conseguir unas primas de rentabilidad respecto del activo de renta fija habitualmente cotizado. Y por último, los activos reales, entre los que estarían englobados los inmobiliarios y que también estarían pues, las infraestructuras o elementos de transporte. Pues una mezcla entre los tres, y no solo de activos, sino invirtiendo recurrentemente en diferentes añadas, es como distribuiría esta parte de activos alternativos, ¿no? Si hablamos de la experiencia, ¿no? que además tienen de Tele Capital en la gestión de activos alternativos, esa diferencia entre líquidos e ilíquidos, ¿cómo puede presentárnosla para entenderla? Pues creo que los activos ilíquidos para el inversor privado es un activo que está poco a poco incorporándose en las carteras y que yo creo que como tal hay que aprender poco a poco y no meterse en cosas de momento muy complicadas o que el inversor no pueda entender, ¿no? De tal modo que empezaría dando pequeños pasos e incorporando poco a poco en aquellos casos, sobre todo donde el horizonte temporal sea más claramente largo, ¿no? Porque muchas veces los errores de inversión parten de ahí, de intentar obtener una rentabilidad en el corto plazo en un activo que requiere más plazo de inversión. Los activos ilíquidos, por su propia definición, son activos que son difícilmente vendibles, ¿no? Porque al final, al no cotizar en esos mercados, necesitas un tiempo de maduración. De tal modo que planificaría primero para cuándo me haría falta el dinero, todo aquello que al menos tenga un horizonte temporal de 10 años o superior, es donde me empezaría a plantear introducir inversiones ilíquidas y las mezclaría inicialmente en un porcentaje no superior a un 10% y de una manera gradual y diversificada. Y a partir de ahí, pues según se vaya ganando experiencia, pues ya se puede ir tomando inversiones quizá un poco más específicas, ¿no? Pero de momento diversificación y horizonte temporal. Y con esas referencias claras, antes de terminar, señalábamos al punto, ¿no? De cómo uno busca una rentabilidad y luego ya el mercado también pone los plazos, sí. Y el sentimiento, ¿no? Cómo se va moviendo. Quería preguntarle de alguna manera cómo están de descorrelacionados uno con la renta variable, cuáles pueden ser, y dónde encontrar las rentabilidades más atractivas. La verdad es que la descorrelación es algo que todos buscamos como cuando construimos carteras y que es muy complicado de encontrar en muchas ocasiones porque el apetito por el riesgo hace que cuando existe, pues la mayoría de los activos que no sean muy refugio, pues sean demandados por los inversores, pero cuando no, y lo hemos visto en un año como 2022, casi nada sirve. Entonces, la descorrelación histórica es algo que todos buscamos y es muy bonito, pero en los momentos en los que la gente busca salir por la ventana, por así decirlo, casi todo el mundo lo que hay es salidas de liquidez. No obstante, los activos ilíquidos tienen esa ventaja de que el botón del pánico no es tan fácil de apretar, de tal modo que esos flujos más nerviosos que hay en los mercados de capitales cotizados no existen. Y eso facilita que esa descorrelación se produzca, porque al final no depende tanto del sentimiento que tiene el mercado, sino realmente de la valoración objetiva que tengan los activos. Y muchos de ellos pues no dependen de los mismos factores. Que sean el capital riesgo en empresas, sí le pueden condicionar las mismas variables que a una cotizada, pero sin embargo la parte inmobiliaria sí que depende de otros factores distintos que una empresa que se dedique a otro sector. Bueno, pues vamos a quedarnos hasta aquí este repaso, este análisis. Jacobo Zarco, socio y director de Grandes Patrimonios de Tele Capital. Un placer haberle tenido esta mañana aquí en Business Conexión, Negocios Televisión. Feliz jornada, negocio y hasta la próxima. Hasta la próxima.